hemos hecho desde el comienzo del curso. ¿Por qué? Porque la inmunología se encarga de estudiar cómo es que nosotros nos vamos a defender de todos estos nexos, noxas, de todos estos cuerpos extraños, de microorganismos extraños que ingresan a nuestro sistema y que no son compatibles. O sea, como son extraños, entonces va a haber un reconocimiento de que no nos pertenece y de alguna manera nuestro organismo los va a atacar. ¿En función a qué? A ciertas proteínas que cada uno de estos microorganismos en su variedad, como hemos estado viendo desde el inicio, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus, ¿sí? Tienen ciertos componentes proteicos en su membrana, en su pared, en su envoltura, dependiendo de cada microorganismo en su variedad, que va a generar una respuesta en el sistema inmune, en este caso, del individuo, del huésped. ¿Ya? Ahora, todo el sistema inmune, estamos hablando de lo que son propiedades generales, generalidades y la composición dentro del sistema, ¿no? Bueno, el sistema inmune es todo un complejo de células, tejidos, órganos que trabajan en conjunto, ¿no? Por medio de células presentadoras, por medio de células receptoras en membrana, células receptoras en epitelios, por vía circulatoria y vía linfática que va a trasladar o va a circular por el organismo ciertos componentes celulares, como son los linfocitos o macrófagos, ¿no? Cuando traspasan a tejidos para atacar a algún elemento extraño, o también a productos, compuestos químicos, como son proteínas, enzimas, que van a servir a manera de anticuerpos contra estos elementos extraños que hayan ingresado. Pero este comportamiento va a estar dividido en dos partes, ¿sí? La respuesta inmunitaria innata, natural, también recibe el nombre de innata, natural, que es la que nace con nosotros. Esta que nace con nosotros, ¿sí?, es transferida de la madre. Y la otra parte es la que tenemos, que es la inmunidad adaptativa o también llamada adquirida. Esta inmunidad adquirida o adaptativa tiene que ver con una respuesta de memoria. Pero también la respuesta inmunitaria tiene que ver con ciertas características que nos van a servir para no exacerbar la acción y que de pronto nos causen daño. Entonces, ahí tenemos que ver algunos pasos. El primer paso es la defensa contra las infecciones, que pueden ser en función a la inmunidad innata a través de barreras, y estas barreras son los epitelios, los fagocitos o macrófagos y los linfocitos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros tenemos o sea, el linfocito, particularmente los CD4, ¿no? Los llamados natural killer o NK. Entonces, hay proteínas, hay sustancias químicas llamadas factores de complemento que también ayudan
asociándose con la célula y con el elemento extraño para poderlo reconocer y envolver y fagocitar y destruir. Pero también tenemos que esta respuesta inicial va a generar una memoria, va a hacer que luego nosotros tengamos una memoria para que cuando vuelva a ingresar ya nuestra respuesta no sea tan lenta, tan tardía. Al mismo tiempo, nosotros vamos a tener una respuesta propia del organismo, ¿sí?, para regular la respuesta. Significa entonces que yo puedo crear 1000 anticuerpos o 1000 fagocitos, pero que luego nuestro propio sistema inmune va a ir regulando y va a ir dejando de producir, dejando que en el proceso todo lo producido vaya decreciendo. ¿Para qué? Para que nuestro sistema tan exacerbado, abundante en anticuerpos y en células fagocíticas, ¿sí?, no generen una respuesta a lo propio. Y a esto se le conoce como tolerancia. Entonces vamos a tener la defensa de anticuerpos, la eliminación de células por reconocimiento y luego la regulación de la respuesta y la tolerancia. ¿Para qué? Para que ésta no genere o no termine en una reacción autoinmune que podría hacer que nuestras propias células no sean reconocidas y al final de cuentas nos atacamos nosotros mismos. Entre las enfermedades autoinmunes que conocemos, el lupus, el más característico. ¿Cierto? Listo. En este esquema de todo lo que hemos dicho está. La respuesta innata está basada en células. Células de barrera en los epitelios, células presentadoras de antígeno en los epitelios, en las mucosas, ¿sí?, fagocitos, que son aquellos que van a trasvasar el vascular para pasar al conectivo, al extravascular, al intersticial, y se van a convertir en fagocitos. ¿Quiénes? Leucocitos, monocitos y algunos linfocitos, particularmente, como repito, los NK. Luego de que sucede este contacto, este primer contacto, algunas de estas células, sobre todo las presentadoras de antígeno, van a generar una memoria y van a activar a los linfocitos B y T para que generen anticuerpos, para que generen una respuesta secundaria que vendría a ser la inmunidad adaptativa o adquirida, que tiene que ver con la memoria. ¿Qué elementos tenemos nosotros en la composición del sistema inmune? Entre las células que tenemos, como repito, linfocitos, particularmente los natural killer, macrófagos que derivan de los monocitos, células dendríticas que son aquellas receptoras, ¿no?, son células que van a participar como presentadoras de antígeno, y células reticulares, que son las que van a encontrarse particularmente en el timo y se van a encargar de generar una respuesta de tipo activadora de linfocitos. Entre los órganos que generan o que producen el sistema inmunitario de tipo celular, tenemos a la médula ósea. Acuérdense que no han dicho embrión, ¿no? Ustedes no hacen embrión, ¿no? Ya, bueno. Cuando uno es feto, el primer órgano que produce células de defensa es la médula ósea. Luego el hígado. Y luego ya después, cuando uno nace, los órganos linfoides. Entonces tenemos como órganos primarios, productores de defensa, de manera celular, que es a la médula ósea, algunos órganos linfoideos,
algunos nódulos linfoideos diseminados, lo que se conoce como MALT, MALT, que están dispersos en el tracto digestivo, ¿sí? Y el timo. Otros que participan en la defensa es el vaso, que se encarga de destruir células anómalas o viejas. Pero este vaso está considerado como un órgano secundario. Entonces, cuando hablamos del sistema inmune, decimos que hay un primer origen del sistema inmunitario dentro de lo que está, o dentro de lo que se conoce como hematopoiesis. Acuérdense que la hematopoiesis, que es la producción o el origen de la sangre, incluye la serie roja, los eritrocitos, pero también incluye la serie blanca, que son los linfocitos, como lo podemos ver en la imagen del esquema, ¿no? En la parte superior, la primera célula llamada célula hematopoyética madre, o célula tutipotencial, o célula progenitora, que va a dar lugar a dos células pluripotenciales. Estas dos células pluripotenciales van a ser, una va a derivar en la serie roja y la otra va a derivar en la serie blanca. Y toda la secuencia de lo que vamos a ver, los de la serie roja van a dar lugar a los hematíes, y los de la serie blanca van a dar lugar, por un lado, a los neutrófilos, a los linfocitos, a los monocitos, a los basófilos, a los eosinófilos, y van a derivar también en los megacariocitos, que van a dar lugar a las plaquetas. Es toda esa red. ¿Quiénes son? Como repito, a partir de la médula ósea, el timo, el vaso, nodos o linfonodos, le llaman algunos, que son respuesta secundaria u órganos secundarios que están dispersos o diseminados por el tracto digestivo. Esta es la cadena leucocitaria. Esta es la defensa en leucocitos. Los monocitos y los linfocitos se convierten en macrófagos. ¿Qué linfocito se convierte en macrófago? ¿El C, el B o el T? T. ¿Cuál C? T. Ah, ya, la C. ¿Qué? Nuevo linfocito. El linfocito T, que son los que derivan en CD4, que son natural killer. Y los linfocitos B participan en la producción de inmunoglobulinas, convirtiéndose en células plasmáticas, ¿sí? Ahora, otros que participan dentro de la defensa son los neutrófilos, que trasvasan y se convierten en macrófagos en el intersticio, los eosinófilos, que tienen grándulos que van a participar en las respuestas de tipo alérgica, procesos bronquiales, parásitos, y los basófilos, que también tienen unos grándulos con enzimas y productos que van a combatir elementos extraños. Normalmente se dice que el incremento de monocitos está en relación a procesos inflamatorios. El incremento de linfocitos está ligado a procesos infecciosos virales. El incremento de neutrófilos está ligado a procesos infecciosos bacterianos. Los eosinófilos están ligados a procesos alérgicos y parasitarios. Y los basófilos están ligados a procesos inflamatorios crónicos, y dicen algunas literaturas que los eos y los los basófilos están presentes en procesos inflamatorios crónicos, por ejemplo, en procesos de cáncer,
y se dice que también hay hallazgos clínicos de que los eosinófilos podrían presentarse modificados. Significa que en vez de tener 2 núcleos, como podemos verlo ahí, presentan 3, también en procesos crónicos y cáncer. Y abajo tenemos los eritrocitos que participan, ¿no?, en lo que es la hemoglobina, la concentración de hierro en sangre, y las plaquetas que tienen que ver con la recuperación endotelial y el proceso de coagulación. Todo lo que ya hemos dicho en estas 2 diapositivas, en estos 2 cuadros, que tampoco veo nada. A ver, vamos a ver si tenemos acá, descargamos, abrimos. Presentamos. Nos vamos por acá. ¿Y ahí se ve mejor? Ah, ahí está. Ahora sí se ve mejor. Inclusive podemos, no hay cómo aumentarlo, ¿no? Creo que control más. No sé. Listo, pero sí se llega a leer ahí, o tampoco. Bueno, todo lo que hemos dicho está en ese cuadro, por si acaso no se ve acá. Yo sí lo veo en esta pantalla, así que lo pueden ver ustedes cuando repasen el tema. ¿Sí? Basófilo, respuesta inflamatoria; eosinófilo, respuesta inflamatoria, lo ponen acá. En realidad es respuesta, hay procesos inflamatorios, hay procesos alérgicos y procesos parasitarios, ¿no? Los neutrófilos en procesos inflamatorios e infecciones bacterianas; los monocitos en procesos bacterianos, los monocitos en procesos inflamatorios agudos; y los linfocitos en respuesta humoral, ¿no? Los linfocitos B. Los T participan en respuesta celular y en procesos infecciosos virales. Listo. Hasta ahí todo lo que sería más o menos un resumen de quiénes participan, ¿no? Acuérdense que la inmunología en general tiene 2 áreas, o sea, dos partes, ¿no? Como dijimos, la innata, que tiene que ver con las células con las que uno nace, y la adquirida, que es con lo que uno recibe a través de la lactancia, las inmunizaciones en el primer año, ¿no? Y el contacto con elementos extraños en el día a día, ¿no? Eso de que los niños se revuelcan en la calle es un proceso de inmunización, aunque parezca un poco tosco o sucio, y que los niños se revuelquen en el suelo y jueguen y se enchanchen, es un proceso de inmunización, ¿no? Sobre todo eso que les ayuda mucho a los antivacunas, ¿no? Claro, o sea, si no quieres que te vacunen, era lo que nos decía, por ejemplo, la abuela cuando estábamos chiquitos. Un primo se enfermó le dio varicela, y la abuela no le gustaban las vacunas, así que agarró y dijo: reunión familiar. Y los 18 nietos que éramos, nos encerró en la misma casa, nos tuvo ahí casi una semana jugando entre todos nos enfermamos de varicela. Ya está, inmunizados. De una manera un poco tosca, pero era lo que sucedía, les estoy hablando, pues 50 años, 60 años atrás, ¿no? Ya ahora, pues, somos parte de una ciencia que en algunos casos nos permite dudar de ciertos elementos, pero en otros, pues, la literatura nos obliga a cambiar ciertos patrones. Hablemos un poco entonces de lo que es la inmunología. La inmunología como tal, como definición, ¿sí?, es quien estudia las respuestas de defensa, o algunos redundando, respuestas inmunes. Esto más o menos data del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se empieza a estudiar las enfermedades infecciosas y empieza a evolucionar esta disciplina o este tema, ¿sí?,
asociado a lo que es la microbiología, la bacteriología. ¿Correcto? Listo. Profesor, ¿y por qué es eso? Cuando tenemos la inmunidad adaptativa, ¿por qué no hay una memoria con respectivas enfermedades como el VIH? ¿Por qué no hay tanta memoria en respectivas enfermedades como el VIH? No, pues si te lo mata y A ver, qué recordar. el tema es a quién ataca la enfermedad para saber qué nos deja. O sea, hay reconocimiento, sí, pero ¿qué es lo que sucede con el VIH? No es que no tengamos memoria, no es que las células de memoria o las células de reconocimiento no sepan quién es. El tema es de que atacan nuestras células de defensa. Entonces, el problema no es que tengamos cómo responder a ellas, sino que codifican nuestras células de defensa para reproducirse. Entonces, si yo codifico a la célula para reproducirme y luego la destruyo, o sea, lo que hace con nuestro sistema es socavarlo. Entonces, y por eso que se llama enfermedad inmunodeficiente. O sea, genera una inmunodeficiencia. Si no generara inmunodeficiencia, sería autolimitada como otras virales. Por ejemplo, el herpes. ¿Por qué no sale herpes en la boca o herpes en la cara? Por estrés. ¿Qué hace el estrés? Cambia el pH, la temperatura. No, el estrés disminuye nuestro sistema inmunitario. Acuérdate que el virus solamente es atacado por debajo de 1 y por encima de 13 y no tenemos en todo nuestro organismo nada que se acerque. Pues el problema es que el estrés hace que, genera depresión y la depresión genera baja en nuestra inmunología y eso hace que las infecciones virales que no tendrían por qué resaltar aparezcan, como por ejemplo el herpes, pero recuperamos nuestra depresión y el herpes que se va en 10 días. Lo mismo pasa con la influenza, ¿no? Entonces, como son autolimitadas y no generan inmunodeficiencia, las reconocemos en la segunda vez y por eso es que hay vacunas. La semana pasada, acabo de escuchar, ya apareció la vacuna contra el SIDA, contra el Sí, VIH. yo se lo dije. Claro. ¿Qué? Yo se lo había comentado antes, pero no me creyó. No es que no te haya creído. Sí. Lo estoy comentando porque es parte del curso. Ujú. ¿Ven? Ya apareció. Va a costar una fortuna. Cuesta. Pero, ven, o sea, significa entonces que sí va a haber una respuesta de memoria. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Generas una respuesta de memoria teniendo tus defensas altas. Y eso sí puede ayudar a combatirlas. El problema es cuando tienes memoria, pero no tienes con qué defenderte. No es que no genere memoria, es que genera memoria, pero no hay cómo defenderte. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad trae abajo toda tu inmunidad. ¿Ya? Entonces, todo en el proceso de la historia hablamos de que se encontraban enfermedades que luego, cuando volvían a enfrentarse a ellas, ya no hacían la enfermedad. Entonces, nos quedan 5 minutos, ya tenemos más. Entonces luego empezaron a valorar y a decir qué pasó, o sea, cómo es que ya se enfermó de una enfermedad X, cuando lo volvemos a enfrentar a la misma enfermedad o se vuelve a enfrentar a la misma enfermedad, ya no se enferma. Y empezaron a estudiarlo. En el siglo XV, ¿sí?, se empezaba a usar lo que se define como variolización, que es una forma de la época de inmunizar a las personas con la viruela, porque era la enfermedad de la época.
Particularmente el inicio de estos estudios fue en Turquía y en China. En el siglo XVIII, Edward Jenner fue el primero en tener la vacuna o en hacer la vacuna contra la viruela. Y sí les conté la historia, ¿no? No. En la época las mujeres ordeñaban las vacas y en esa época las vacas se enfermaron de viruela, se llamaba la viruela vacuna, que no enfermaban al humano. Y cerca a las ubres se producían pústulas. Luego llegó la enfermedad y empezaron a enfermar niños. Y ahí es donde él, a partir de estas pústulas, ¿sí?, genera la vacuna. Por eso recibe el nombre de vacuna, porque era a partir de la vaca, ¿no?, de la viruela de la vaca. O le llamaban también variola vacine. Que era viruela vacuna. Luego, en el siglo XIX, Louis Pasteur ya se encarga de seguir todas estas, desarrollando todas estas vacunas. Él encuentra, por ejemplo, la del cólera. En el siglo XIX también otros participan dentro de este estudio del sistema inmunitario en favor de las vacunas. Y poco a poco han ido encontrando características y tipos de vacunas diferentes, ¿no? Por ejemplo, vacunas que son a partir del virus atenuado, o sea, como que el virus lo aletargan para que no produzca enfermedad, pero lo meten completo. Otros destruyen al virus y cogen proteínas específicas del virus para generar una respuesta contra esas proteínas. Entonces, no nos enferman con el virus propiamente, sino con fracciones o fragmentos o partículas de este virus. O sea, lo que son las fracciones antigénicas. Actualmente se está utilizando la inmunología o experimentando con la inmunología para lo que son terapias inmunológicas, particularmente contra el cáncer. Dicen que ya, el año pasado escuché que ya existía una vacuna contra el cáncer, pero que el tema tiene que ver con monopolios y consorcios. Igual que ahora con el VIH, ya se sabe, igual apareció la del papiloma, apareció la del herpes, ¿no? Pero hay ciertas condiciones. Inicialmente decían que la vacuna contra el papiloma era solamente, sí, acuérdense, nos quedamos en esta diapositiva, ¿verdad? Porque tenemos que irnos al salón de abajo, ¿no? Inicialmente decían que solamente se le podía aplicar a vírgenes. Bueno, vírgenes entre comillas, no sé si sea. O sea, decían, vamos a hacer. Esto se divide, como les dije, en inmunidad innata y adquirida, ¿cierto? Ya. ¿Qué cosa es la respuesta inmunitaria? Vean acá qué dice. Dicen que es una respuesta coordinada. ¿A qué se refiere con coordinada? Significa que diferentes elementos del organismo van a formar parte de una secuencia de actividades para defendernos y atacar al extraño. El sistema inmunitario entonces está ligado a una serie de componentes, células, órganos y sistemas que van a determinar la respuesta en conjunto. Por ejemplo, bueno, ya esta la historia ya lo dijimos, por eso les decía, ven, o sea, un poco que primero hablo de la introducción y después la historia, debió ser al revés. Pero acá, no hablamos de las vacunas, decíamos, hablábamos de la variola, ¿no? Primero la variola,
desde Jenner, luego Pasteur con la viruela, luego en el 81 encontraron el carbunco, el anthrax, en el 85 la rabia, y así fueron avanzando y viendo a también. Listo. Entonces, cuando hablamos de inmunidad decimos que tenemos primero elementos que no son propios. Dijimos hace un momento que nuestro organismo tiene características muy particulares que nos permiten reconocer lo ajeno de lo propio. Cuando tenemos un desorden y no podemos reconocer o diferenciar lo ajeno de lo propio, se traduce en síndromes autoinmunes, ¿no? Como ya lo dijimos, donde nos atacamos nosotros mismos. Aunque es parte de la naturaleza humana, ¿no? Atacarnos a nosotros mismos. Exacto. Listo. Entonces tenemos un grupo de elementos extraños, entre ellos, como les dije al inicio, bacterias, parásitos, virus, hongos, y también tenemos elementos no orgánicos que también resultan siendo reconocidos como extraños, aquellos que producen algún tipo de toxicidad. Por eso es que cuando ustedes hablen de síndromes o sintomatología que tiene que ver con alguna afección, no necesariamente es producto de un microorganismo. A veces hay afecciones provocadas por un exceso de medicamentos, por una comida, ¿no? O por algún elemento extraño, ¿no? Polvo, polen. Por ejemplo, en el caso de las respuestas respiratorias, ¿no? En el caso de las respuestas de tipo alérgico, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que lo que se llama microbiota, microambiente, microflora propia de nosotros también tiene que ser reconocida como propia, porque de lo contrario estaríamos eternamente activos defendiéndonos de nuestra misma flora que nos ayuda a mantener un equilibrio, una estabilidad, ¿no? Como la flora vaginal, como la flora intestinal, como la flora oral, ciertos microfloras que tienen que ver con, ahora sí, temperatura, pH y algún tipo enzimático, ¿no? Como en la secreción lagrimal o secreción conjuntival, por ejemplo, ¿no? Y otros líquidos que presentan ciertos componentes celulares y humorales que nos van a servir para defendernos, ¿no? Y equilibrar nuestro sistema para evitar la famosa o el famoso ingreso de los oportunistas. Dentro de los conceptos que tenemos que ver acá es lo que es la especificidad, la diversidad, la memoria. Son tres conceptos que debemos de entender. Por ejemplo, ¿qué es la especificidad? Eso tiene que ver con que ciertos elementos propios nuestros reconozcan un solo tipo de agente externo patógeno. A eso se llama especificidad. Es el reconocimiento específico de un antígeno. La diversidad significa la capacidad que tienen nuestras células en función a los receptores de membrana para poder reconocer múltiples elementos extraños, ¿sí? Y poder activarse y participar en la respuesta. Ya hablamos entonces de esto, ya hablamos de los componentes celulares que son los linfocitos. Desde el punto de vista celular, los linfocitos T, los linfocitos B, es la respuesta de anticuerpos, de inmunoglobulinas,
los macrófagos, las células dendríticas, que son las presentadoras de antígeno, los neutrófilos, que a través de convertirse en fagocitos o de producir algún tipo de enzima, como los eosinófilos y los basófilos, que tienen granulaciones con lisosimas que participan en la degradación de los agentes extraños, los órganos, como ya dijimos, médula, timo, vaso, ganglios linfáticos, las moléculas que participan dentro de estos elementos, que son los anticuerpos, ¿no? Las inmunoglobulinas, las citocinas, que son, o le llaman algunos, las interleucinas, que son proteínas que van a ligarse con ciertos epítopes, ¿no? ¿Qué son los epítopes? Son los receptores de membrana o los receptores antigénicos en la pared en este caso, del patógeno, ¿no? Puede ser virus o puede ser bacteria. La memoria que se produce después del primer contacto tiene que ver con la capacidad de reconocer un segundo evento en el que ingresan estos componentes extraños al organismo y la actividad de respuesta frente a ellos es más rápida y más específica. Por eso es que se dice que la inmunidad innata es lenta e inespecífica, mientras que la inmunidad adquirida, que es posterior a la memoria, es rápida y específica. Tenemos toda una serie de barreras o sistemas de defensa, como les dije, piel, por medio de las células, ¿no? Y las células dendríticas o presentadoras de antígeno, que se presentan en algunos epitelios, sobre todo en epitelios de mucosa. Tenemos secreciones, entre ellas el sudor, las lágrimas, la secreción saliva, Las ceras. la cera, el tipo de secreción en el oído, que más que actividad enzimática es una actividad de agregación. O sea, la cera en el oído tiene una respuesta más para generar la asociación con las partículas extrañas que ingresan, ¿no? Y hacer el cerumen. En cambio, en saliva hay actividad enzimática, tanto para degradación de alimentos como para degradación de microorganismos. No todos, porque la flora oral también se vería afectada. Entonces hay enzimas determinadas. En el sudor, la alcalinidad por las sales que salen con el sudor, más algunas enzimas, la secreción es de repente la secreción digestiva, los jugos gástricos, algunas enzimas del intestino que van a participar en hacer que el ambiente en el intestino tenga unas características particulares que toleren la flora, pero que no sean tolerables por agentes extraños, ¿no? Entonces la flora vive, pero no se multiplica para generar una enfermedad. Dentro de los mecanismos de defensa vamos a tener los inespecíficos, que son aquellos que no generan memoria y que tienen que ver con barreras físicas, células dendríticas, células leucocitarias, ¿no? Que van a actuar en el momento pero que no van a generar memoria. Y el mecanismo específico que involucra ciertos elementos, ciertas células que sí van a generar memoria, ¿no? Como las células presentadoras de antígeno, como los linfocitos,
que van a activar la producción de inmunoglobulinas. ¿Los linfocitos T al alterarse puede llevar a enfermedades? Los linfocitos T, sí, si los linfocitos T se alteran podrían provocar respuestas autoinmunes, porque se comen lo extraño, pero también se empiezan a comer lo propio. Ahora, si hablamos de agentes patógenos, decimos, ¿por qué son peligrosos? Porque rompen tejidos. Porque dañan, invaden y dañan, y eso genera un cambio en nuestra función normal. Entonces van a generar invasión, daño y alteración de las funciones propias del organismo, y eso desencadena síndromes, sintomatología en el huésped. Son peligrosos también porque no sabemos su tasa de replicación. Puede haber una multiplicación muy rápida y esta sobrepasa nuestro sistema de defensa. Nosotros de repente tenemos 100 leucocitos que salen al ataque y ellos se multiplican el doble. Entonces, ¿no? Tiene que ver también con el tipo o la tasa de multiplicación para saber qué tan peligroso puede ser, ¿no? Si se multiplican de manera lenta, nos dan la oportunidad de atacarlos y eliminarlos. Pero si su tasa es muy elevada, entonces ellos van a generar mucho mayor cantidad de patógenos que nosotros en defensas, ¿ya? Ahora, dentro de este sistema, ¿no?, donde intervienen las células, dijimos, ¿no? Ya, ahí está, los macrófagos y los leucocitos, en realidad monocitos y leucocitos, neutrófilos, que se convierten en fagocitos, y los linfocitos, los natural killer, que hacen por medio de fagocitosis, acá atacan, pero que al mismo tiempo van a informar y activar a los B, los linfocitos B, para la producción de anticuerpos. Se habla, dicen acá, de los periodos de ventana, particularmente el HIV. Son periodos en los que los patógenos intracelulares tienen una replicación latente, lenta, y como no lisan células y salen al exterior, a la circulación, como que no los reconocen porque no los vemos. Entonces las células, estamos aquí y dices, no veo extraños, pero es porque están dentro de la célula. Entonces esos periodos, a ese tipo de periodos donde no observamos patógenos, ¿sí?, o antígenos de los patógenos, se les conoce como periodos de ventana. Cuando hablamos de fases de infección, hablamos de fase aguda y crónica. La fase aguda es la fase inmediata, la fase crónica es la fase posterior. Y aquí las inmunoglobulinas van a estar presentes dependiendo de cada una de las fases. La primera inmunoglobulina que participa en la actividad o en la fase aguda es la IgM, mientras que en la fase crónica es la IgG. Eso también ya lo habíamos dicho en clases pasadas. Hasta aquí es la introducción a inmunología, ¿correcto? Pero hablemos un poco más de lo que es el sistema inmunitario dentro de las características de especificidad, diversidad y memoria.
que tiene que ver con lo que ya dijimos. Y estas tres van a formar parte de lo que significaría la respuesta inmune. ¿Qué cosa es la respuesta inmune? Es la reacción del organismo en contra de cualquier elemento extraño que genere un desorden en el organismo y posterior a eso genere un daño. Dentro de todos estos, ya lo dijimos en la clase de arriba, ¿sí? Tienen que ver muchos elementos, bacterias, virus, hongos, elementos inertes como el polvo, algunas sustancias, ¿no?, que resulten, digamos, ponzoñosas, que generen una respuesta alérgica, que generen una cierta toxicidad. Todos esos elementos van a generar una respuesta del organismo y a esto se le conoce como respuesta inmune, que tiene que ver con el enfrentamiento, el reconocimiento. En el caso de la respuesta celular innata, es la destrucción inmediata de los elementos. En el caso de la respuesta inmune adquirida o respuesta humoral, es el inicio de la producción de anticuerpos o de inmunoglobulinas, ¿sí? Para que en un segundo encuentro ya tengamos elementos que nos ayuden a atacarla de una manera más eficaz y más rápida. Dentro de esta respuesta inmune tenemos, como repito, la activación de células que van a actuar directamente como fagocitos, y las células y algunas otras células que van a actuar con la producción de anticuerpos. Esto nos lleva a procesos inflamatorios. Lo ideal es que los procesos inflamatorios sean agudos y luego se recuperen. Lo malo de los procesos inflamatorios crónicos es que tenemos menos de lo que necesitamos para poder acabar con los elementos dañinos. ¿Sí? Esta respuesta inmune se convierte en dos: innata y adquirida. La innata la vamos a ver la semana que viene y la subsiguiente adquirida. Y en esas dos clases terminamos el curso, terminamos inmunología y terminamos el semestre. ¿Sí? Dijimos que habíamos hablado de que la innata es rápida y no específica y tiene que ver con barreras físicas. Esas barreras físicas son piel, mucosas y la trasvasación de leucocitos al tejido extravascular o intersticio, donde se convierten en macrófagos. La adquirida tiene que ver con una respuesta más lenta, porque es posterior, pero más específica. ¿Por qué? Porque primero se tiene que activar la innata para que luego ésta genere una memoria y empiece a producirse elementos que en la segunda exposición ya se vuelven más rápidas y efectivas, ¿no? O sea, estamos hablando de la respuesta inmune en un primer momento. La innata es rápida, inespecífica, pero salen todas las barreras celulares a atacarlas. Después de atacarla empiezan a generar memoria y activan las células que van a dar lugar a la respuesta adaptativa. Que en ese momento la respuesta adaptativa es muy lenta porque
Primero tiene que empezar a reconocer y empezar a producir anticuerpos. Lo bueno es que la adquirida, dentro de la producción de anticuerpos, estos anticuerpos o inmunoglobulinas van a ser específicos, ¿no? Mucho más específicos. Y entonces, cuando hablamos de esto, decimos que hay una primera fase, se le conoce como reconocimiento o iniciación, donde se presenta el enfrentamiento al elemento extraño. Luego sigue la fase de activación, ¿sí?, donde las células de la primera línea de defensa se preparan para atacar y al mismo tiempo las células secundarias empiezan a producir inmunoglobulinas. Luego viene la fase de expansión, donde aumenta la multiplicación de células de defensa, y por eso es que cuando hay una infección, ¿qué es lo que piden? Por ejemplo, cuando yo quiero saber si hay alguna infección o inflamación, ¿qué pido? Un hemograma. Y veo que hay un incremento de leucocitos. Ya, si hay una leucocitosis, es que ahí hay algo, ahí está una infección. Ahora, ¿qué tengo que ver? ¿A qué predominio? Si es a predominio de linfocitos, de neutrófilos o de monocitos. Si es de linfocitos, es una infección viral. Si es de neutrófilos, es una infección bacteriana. Y si es de monocitos, es un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, para eso se hacen ciertas pruebas. Pero, cuando uno, después del enfrentamiento, estas células empiezan a multiplicarse. ¿Quiénes son las que se multiplican más? Las que van a estar relacionadas al tipo de infección. A esto se le conoce entonces como fase de expansión. Luego viene una fase de contracción. ¿Cuál es la fase de contracción? Es aquella que va a limitar la multiplicación de células de defensa. ¿Y para qué nos sirve? Para que no haya Para evitar que esta exacerbación haga que nos ataquemos a nosotros mismos. ¿Sí? Cuando hay un error en la fase de contracción, podría sobrevenir una exacerbación del trabajo inmunitario y podría haber respuestas autoinmunes. Claro, ya no hay a quién matar, ya se acabó el enemigo, ¿para qué seguimos multiplicándonos? Entonces tiene que haber un momento en el que te digan, alto, ya no necesito más células. Y luego la fase final o fase de memoria, donde todo lo que se ha hecho queda guardado en ciertas células para que si hubiese un segundo enfrentamiento al mismo patógeno, la respuesta sea mucho más rápida y ya tengo una memoria para producir anticuerpos y se haga, basado en esto, más específica. Cuando hablamos de respuesta autoinmune, decimos que es un error en la codificación de nuestras propias células de defensa y que por esa razón no reconocen a nuestras células sanas. Entonces matan a las enemigas, pero también matan a algunas buenas o sanas porque no las reconocen como tales. Otro problema del sistema inmunitario son las enfermedades que generan inmunodeficiencias, particularmente el VIH. Existen otras, pero particularmente una de las más conocidas es esa, que hace que el sistema inmune se deprima y esto genere susceptibilidad en la persona para poder contraer o enfermarse de cualquier otro patógeno que no necesariamente que en realidad no nos enfermaría si tuviéramos defensas estables. Otra de las respuestas es en pacientes que son alérgicos. En el caso de los pacientes asmáticos y alérgicos, la reacción inmunológica
es diferente, es hasta cierto punto exagerada. ¿Qué significa? Por ejemplo, ahorita hay polvo, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen una respuesta inmune exacerbada, exagerada, desencadenaría una reacción. Mientras que en lo normal en una respuesta inmune estable, pues no generaría muchos estornudas, pero en pacientes con alergias o asma, esta respuesta se hace mucho más exagerada. Listo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Ante una enfermedad autoinmune, ¿cuál será el tratamiento? Hay que limitar, hay que generar un tratamiento de respuesta inmune. Inmunosupresores. Exacto. Por ejemplo, no es tan desligada, la inmunología es una sola. ¿Qué significa? Que si bien es cierto la primera respuesta es innata, pero esta está ligada a la adquirida. ¿Por qué? Porque la respuesta innata va a avisarle a la adaptativa que empiece a funcionar, o sea, una activa la otra. A través de la información que le da la primera respuesta innata. ¿Sí? Significa, como lo dijimos al comienzo, que el trabajo inmunológico es un trabajo en conjunto. Listo. Esta clase también es corta. La semana siguiente vamos a hacer inmunidad innata. También es una clase más o menos corta. Así que para la siguiente semana, si gustan, lean. Bueno, si gustan no, lean. Y como nos va a alcanzar tiempo, ven, por ejemplo, ahora nos quedan 45 minutos aproximadamente y ya terminamos la teoría. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Tienen consultas? Si las tienen ahorita, las resolvemos. Y no, prepárense la siguiente semana. Es una clase también parecida, o sea, vamos a tener por lo menos unos 30 minutos en los que vamos a poder... Profesor, Dime. ¿y cómo actúa el complemento? ¿Mm? El complemento. El sistema de complemento es... Digamos que el sistema de complemento es un producto que va a ser específico para ciertos epítopes, que por un lado van a tener especificidad con los receptores de membrana de las células de defensa y por el otro lado van a tener especificidad para los epítopes o receptores antigénicos del patógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo a veces tengo un elemento, ¿sí? Y el sistema de complemento navega. Entonces, el sistema de complemento lo que va a hacer es ligarse a una célula y hacerla específica para asociarse a un patógeno. Entonces está en la adquirida. ¿Cómo? ¿Está en la adquirida o en la adquirida? ¿No? En la adquirida. Los sistemas de complemento se producen después de la... Después del primer contacto. Eso está, lo que es sistema de complemento está en la inmunidad adaptativa. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿No tienen dudas? ¿No tienen consultas? Dime. Cuando el cojo comienza a atacarse a uno mismo,
¿Cómo se trata esto? Con inmunosupresores. Lo que pasa es que, como digo, o sea, hay un desorden en la actividad funcional de las células donde pierden la perspectiva y desconocen las células propias. No es frecuente, pero en ese caso hay que tratar de deprimir ese grupo de células. Entonces se usa inmunosupresores para disminuir la respuesta. ¿Por qué se vuelven crónicos? ¿Por qué se vuelven crónicos? Porque normalmente no hay, cuando desencadena una cascada de reacciones. Entonces hay que tenerlo siempre deprimido, o sea, donde lo sueltas, generan toda la actividad y hay una respuesta en contra de uno mismo. Y profesor, las células que se encargan de regular estos, ¿no están en funcionamiento o ¿Cuáles? es que les gana? ¿Qué células regulan a quién? Las de contracción para regular a los... No, es que no hay células. No está... No, es una respuesta de feedback. Yo había visto Por que ejemplo. eran específicas. ¿Ah? Había visto que había unas La fase de contracción. que había algunas células que se encargaban de eliminar, por así decirlo, a aquellas que están haciendo daño a la gente, o sea, al cuerpo. Había visto. Lo que pasa es que, a ver, tú no me estás hablando de la fase de contracción, tú me estás hablando de respuestas autoinmunes. Hay células que, o sea, lo que pasa es que cuando la célula del síndrome autoinmune empieza a hacerle daño ya no solo a los extraños, sino también a los propios, ¿sí? Se convierte en un extraño. Y hay un grupo de células que participan eliminando a esas células. Pero la respuesta autoinmune es mucho más exacerbada, es mucho más exagerada, entonces no se puede controlar por sí sola. Por eso es que se suele utilizar inmunosupresores para evitar que estas células en su multiplicación o en su ataque hagan daño. Pero no se pueden eliminar del todo, en el lúpus, por ejemplo. Pues el timo, ¿cómo actúa? El timo. En esos casos, Hay varios. El timo es un órgano que presenta cúmulos linfocitarios. Por lo general, los linfocitos de corteza de cada lóbulo químico le llaman linfocitos vírgenes. Son linfocitos que no han tenido ningún tipo de actividad con elementos extraños. Dentro de este órgano encontramos a los grupos de células reticulares. Las células reticulares, que son presentadoras de antígeno, ¿sí? Van a presentar a los linfocitos que son inactivos el elemento extraño. Entonces estos se activan y empiezan a madurar y salen por vía linfática Pero no actúa en la eliminación ante una alteración. ¿Cómo? En eliminación no actúa ante una alteración. ¿Qué eliminación? O sea, no actúa en la eliminación o regulación de linfocitos alterados. No, a menos que haya una alteración significativa que haga que desconozcas a las células. Acuérdate que las células que participan en esta eliminación son propias, entonces es difícil reconocer a nuestras propias células que están atacando a nuestro propio sistema. En algunos casos aparecen células que actúan eliminando a estas células alteradas, pero la respuesta no es eficiente. Por eso es bien difícil controlar respuestas autoinmunes. Por eso se usan inmunosupresores. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. A nivel de líquido de Bursa, sí. Pero a ellos no les dan super... Ay, me olvidé el nombre de los... ¿Inmunosupresores? Ajá, no les da. ¿Y qué se les da? A ver, ¿qué le das a una artritis?
Es un proceso inflamatorio crónico. Antiinflamatorios. Nada ¿Y más. qué más? Nada más que yo sepa. Pero Nada más como te que repito, generar- no todas las actividades son iguales. Pero Algunas vamos a ver respuestas qué tipo. autoinmunes generan procesos inflamatorios. Algunas otras producen procesos destructivos. ¿Y cómo se determinan para ello? ¿Ah? ¿Y cómo se determinan? Hay que hacer análisis de componentes, se toman muestras y se hacen pruebas celulares. No son, o sea, las pruebas para enfermedades autoinmunes son caras y son bien específicas. O sea, no es que yo llego con un dolor de rodillas y me dicen ya, hay que hacer pruebas autoinmunes. Que te hagan, te ponen, o sea, hay pruebas, ANCA y antianticuerpos. O sea, son pruebas muy específicas. Obviamente son por descarte, ¿cierto? ¿Mm? Por descarte. Por lo general la sintomatología y el descarte de patologías comunes te lleva al final cuando ya no encuentras otra cosa, ya piensas en una respuesta autoinmune. No es la primera opción. Cuando llega el paciente, no es la primera opción pensar en una respuesta autoinmune. ¿Mm? El informe lo tenemos que realizar en el laboratorio. ¿Ese es para esta semana? Para traer otra muestra. Sí, en la semana 14. Esta semana terminamos con la práctica de lo que es células sanguíneas. La otra semana hacemos todos los cultivos de las muestras que ustedes van a traer. Ustedes tienen que venir a las 24 o 48 horas a hacer la lectura de todo lo que han sembrado la siguiente semana. Y ahí tienen toda la semana para preparar su informe y exponerlo en la semana 15. Pues no van a entregar para aportarlos o para... ¿Qué? No van a entregar un depósito para poder colocar nuestras muestras o tenemos que hacer otro mensaje. No, ustedes tienen que traer sus muestras. No dan un depósito para poder guardar. No tenemos acá medios de ¿Transporte? La de semana transporte. pasada dijo que iba a ser en tubos con cloruro de sodio. Sí, también si yo les iba a traer un creovial, Ajá. me olvidé. Pero hay en algunas farmacias cerca de los hospitales venden frascos estériles para muestras de cultivo. Ahí podrían usar cloruro, su hisopo y un frasco estéril, ¿no? Lo abren y lo cierran bien para evitar eso. ¿Puede ser lo de intravenosa también? ¿Ah? Lo de intravenosa. ¿No te sabes que lo es? Los que son feos con más... Claro, ese cultivo, ese es el suelo fisiológico. Yo tengo como cancha. Tengo como... No sé, práctico. Se siente terrible. Cuando a mí se me da intravenosa. Hay que ver la respuesta del organismo frente, eso lo vamos a ver en la última clase, vamos a ver histocompatibilidad. Lo que pasa es que ahí la respuesta inmune, lo que se trata es de evitar que haya o no rechazo. El rechazo a un trasplante tiene que ver con el no reconocimiento de las células del órgano que te están trasplantando. Entonces, normalmente se toman muestras tanto del donante como del receptor para hacer pruebas de histocompatibilidad.
porque a veces no es suficiente con el tratamiento de inmunosupresión previo al trasplante. Se suprime el sistema para que no lo ataque. Y en familiares, porque es más común. Porque genéticamente tienes un porcentaje, un porcentaje de tu genoma es de la familia. Se adapta mejor. Pero por ejemplo, ¿quién es más compatible contigo? ¿O quién sería más compatible contigo? Padres o hermanos. No. Hermanos. Al contrario, tus hermanos y tus hijos. En cambio, tú eres compatible para donar a tus padres, pero tus padres no te pueden donar a ti. Hay un margen de rechazo mayor. No es que exista un rechazo total, pero hay un margen de rechazo mayor. En cambio, entre hermanos, por lo general, hay menos rechazo. Y entre padres e hijos, de donante hijo a padre, hay un margen de rechazo, y de padre a hijo a otro. Entonces, cuando hay compatibilidad, igual se hace un tratamiento de inmunosupresión previa al trasplante, para hacer que el organismo como que duerma mientras el órgano trasplantado se adapta, se adhiere y cicatriza toda la cirugía de trasplante, para que luego ya venga el proceso progresivo, paulatino, ¿no?, de ir eliminando la inmunosupresión. Pero tiene que haber una prueba de histocompatibilidad previa, de todas maneras, porque no solamente la inmunosupresión es suficiente para ¿Y los animales funcionan lo mismo? ¿Cómo? Los animales funcionan lo mismo. ¿Por qué pueden paralizar trasplante de chancho, cerdo? Y sería el mismo metodología humana. ¿Qué? ¿Trasplante de órganos animales a humanos? A humanos. Que en realidad están, hay ciertos animales que tienen mucha semejanza, mucho parecido con el humano, pero igual hay un margen de rechazo. Como el cerdo. ¿Ah? Como el cerdo. Como el cerdo, ¿no? En la iglesia lo abomina, sin embargo el cerdo y el simio son los dos animales que menos rechazo al humano tienen. Sí. Había visto una escena ficticia donde tengo curiosidad, donde iba a ser una limpia de la sangre, porque la sangre estaba contaminada del paciente, y lo que hicieron es tener con un cerdo, hacer que la sangre sea filtrada o purificada mediante los riñones del cerdo. Sí, muy difícil. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Ah?